vamos a hablar de esta palabra que usamos mucho, voy a decirlo así, en este entendimiento del nuevo pacto. El nuevo pacto ha hecho algo extraordinario en la humanidad. Cuando este nuevo pacto se inaugura allá en la cruz, lo que el Señor Jesucristo hace a través de este pacto que se inaugura en la cruz por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es introducirnos a una realidad, ¿vale? Entonces hay una palabra, esta palabra es realidad, pon allí, que es muy usada o la usamos mucho en este pacto que ahora nosotros disfrutamos. ¿Y por qué usamos mucho esta palabra realidad en este pacto en el cual estamos en Cristo Jesús? ¿Por qué la usamos? Porque el nuevo pacto nos permitió la entrada a la intención del Padre. El nuevo pacto nos permite entender el propósito del Padre y no solo entenderlo, sino poder participar de él. Entonces sucedió algo con nosotros, con todos los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo en este evangelio del nuevo pacto. El Señor nos ha introducido o nos ha abierto la puerta para nosotros poder entrar a una nueva realidad. Si nosotros vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros prácticamente lo que vemos en Él es que Él está caminando en la tierra. Sin embargo, aunque está caminando en la tierra, Él está también caminando en otra realidad. Es por eso que cuando Él dice ciertas cosas, parece que no se le entienden, a veces parece que no sabe conjugar ni los verbos, porque a veces usa el presente como pasado o usa el pasado como futuro, y a veces no se entiende en algunos aspectos como nosotros hablamos, no se entiende bien como Jesús está hablando. ¿Por qué? Porque Jesús está experimentando en tiempo real la realidad eterna. Claro, pero la está manifestando en esta realidad también terrenal. Porque esta realidad terrenal es verdadera también en el sentido de que existe. Aunque Jesús también, Él dijo algo fuertísimo, que era que Él mismo era la verdad. Lo que Él estaba diciendo cuando Él está diciendo que es la verdad, es que Él es la realidad permanente, Él es la realidad eterna, es el principio y el fin, Él es el alfa y la omega, y está abriendo, está mostrando, Él está tratando de que se entienda que lo que Él venía a hacer en la tierra era precisamente a participarnos de la realidad eterna en la que Él está con el Padre y con el Espíritu Santo en la eternidad. Entonces, nosotros, hay algo que a mí me parece que es indispensable, y ponle allí, y así se llama la transmisión. Nosotros tenemos que ser entrenados para su realidad. Tenemos que ser entrenados para esta nueva realidad. Yo les voy a decir, ahora sí que, yo les voy a decir sinceramente mi experiencia. Yo viví muchos años conociendo el Evangelio, pero sin entenderlo como una nueva realidad. No sé quiénes de ustedes vivió lo mismo que yo lo viví mucho tiempo conociendo lo que Cristo hizo en la cruz, los 5 evangelios también que nos muestran la vida de Jesús en la tierra, leyendo las cartas apostólicas también, viendo y tratando de entender todas las doctrinas que los apóstoles nos enseñan en esas cartas, leyendo también el Antiguo Testamento, conociéndolo, aprendiéndolo, dándonos cuenta también de que ese Antiguo Testamento en muchos aspectos hablaba de Cristo y todo eso, y eso fue extraordinario. Pero sin embargo, también hay algo que yo me di cuenta y que creo que es importante y espero en Dios que también nosotros lo podamos entender, es de que tú puedes vivir, fíjense, tú puedes vivir el Evangelio en 3 aspectos. Pon uno, rápidamente, en 3 aspectos. Y en el que yo te estaba hablando en mi experiencia, yo le voy a llamar el teórico, el Evangelio teórico. Yo pienso que hay 3 formas de vivirlo, pero una solamente me parece que es la correcta. Una es un Evangelio teórico, otra es un Evangelio religioso, y otra es un evangelio como realidad. Teoría, religión y realidad. Yo sé que puede haber más, ¿vale? Y no son los únicos, y puede haber más, y además a lo mejor hay algunas a lo mejor hasta más importantes. Pero
pero yo pudiera definir por lo que he visto que hay tres maneras de vivir el Evangelio. Como una teoría, fíjense, como una teoría, y que eso fue lo que a mí me pasaba. Yo conocía muchas doctrinas, yo no sé quién más se identifica conmigo, dice alguien, yo también así lo viví por muchos años. De verdad, muchas doctrinas, y yo me empeñaba en conocerlas bien, en transmitirlas bien. Cuando yo empecé este camino maravilloso, a mí luego me metieron al ruedo, me aventaron al ruedo y me pusieron un grupo de jóvenes. Yo en la iglesia donde empecé la hice de todo. Creo que fui hasta encargado de las abuelitas de 60 años. Yo fui de todo porque no había nadie más que el pastor, yo y su familia. No existía nadie más en la iglesia. Entonces yo tenía que hacerla de todo. Entonces me tenía que aprender las cosas. Yoki dice también yo por muchísimos años. ¿Cierto o no, Yoki? Y entonces yo todo lo aprendía. La doctrina de la redención, el perdón de pecados, discipulé cantidad de gente para bautizos, compré libros para enseñar a los jóvenes pues a que no pequen, a que aprendan de la vida de José, todo eso que no está mal. Pero ¿saben qué? Siempre dentro de mí sabía yo que algo faltaba, honestamente. No lo digo porque ahorita ya lo sé y fíjense que qué chido y estaba yo engañado. No estaba engañado, pero había partes que no entendíamos y ella era mucha teoría, muy buena, pero al fin y al cabo teoría. Me explotó el entendimiento cuando el Señor me empezó a mostrar que esto no era una teoría, que verdaderamente esto era una nueva realidad. Y esa es la parte que yo quisiera hoy que pudiéramos platicar y que pudiéramos comentar, porque el Evangelio, si tú lo vives, escribe esto, si yo vivo el Evangelio como una realidad, si lo vivo como una realidad, entonces voy a poder disfrutar de él. Amén. Si lo vivo como realidad, podré disfrutar de él. Podré experimentarlo en tiempo real. Podré tomar sus riquezas. Podré también, como es una nueva realidad, es poderoso este Evangelio. ¿Para qué? Para que yo pueda ser transformado en él. Transformado. Y sobre todo, como es una realidad, también implica que este Evangelio tiene una capacidad entrenadora. ¿Alguna vez se acuerdan cuando habíamos hablado sobre los soldados de élite? A los soldados de élite, que son los soldados mejor entrenados, lo que hacen para entrenarlos bien y hacerlos los mejores, los llevan a simular realidades extremas. O sea, ellos para ser los mejores, los meten en realidades, no los meten en la guerra inmediatamente, sino les crean realidades ficticias o alternas para que ellos empiecen a caminar en circunstancias que no son comunes, en circunstancias complicadas, adversas, difíciles. Entonces, un soldado bien entrenado fue entrenado en realidades extremas. Amén. Ok, entonces ponen tus notas. Yo necesito ser entrenado en realidades extremas. Esa es la realidad, Los que tenemos añitos en esto y ya el Señor, gracias a Dios, nos ha quitado vendas y nos ha quitado velos. Todavía faltan algunos como yo somos medio cabezones de cosas que todavía no entendemos. Aunque hay cosas que no entendemos, nuestro papá, como cantamos hace un rato, que es un Padre bueno, Él es un Padre bueno, Él nos quiere entrenar en su realidad. Y aprovecha toda circunstancia de nuestra vida para entrenarnos en su realidad. Entonces, aunque a veces somos un poco duros de cabeza y no entendemos a la primera y luego ni a la segunda ni a la tercera, tranquilo, si alguien tiene paciencia es Dios. Si alguien es paciente es nuestro Señor. Nuestro Señor es paciente y también se vale de muchísimas circunstancias para entrenarnos
¿En qué? Él nos quiere entrenar en su realidad. ¿Por qué? Porque de hecho ya somos de Él. Pon allí, yo ya soy del Señor, nunca lo olvides, ya somos de Él. Fuimos creados, de hecho, hay otra gran verdad, por eso fuimos creados, fíjate, fuimos creados por diseño para nosotros operar en diferentes realidades. Por eso voy a meter aquí algo que tiene que ver con el alma, no me voy a meter mucho allí, pero es por eso que muchas personas crean sus propias realidades, porque nuestra estructura interna está diseñada para operar en una realidad. Fíjense, y estamos diseñados para operar en una realidad que no necesariamente tiene que ser una realidad física y palpable, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una realidad objetivas, en el sentido de que se pueda tocar. Por eso es de que las personas todas tienen la capacidad de crear una realidad de ellas por sí misma en base a la información que llega a sus vidas, en base a lo que sienten, a la información que llega a sus vidas y lo que causa esa información en ellos. Por eso hay una persona que cuando suena el teléfono y contesta y le dicen, oye, ¿qué crees? Estoy en el hospital. Todavía no termina de decir la otra persona que está en el hospital y esta persona ya se está imaginando que algo grave sucedió y que hubo un accidente y que incluso si esta persona, esa información que le llega, se instala en su mente y su mente empieza a trabajar sobre eso, esa persona puede imaginarse cualquier cosa que después puede ocasionarle cualquier tipo de sentimientos e inmediatamente después le puede ocasionar una reacción. O sea, esa persona es capaz de soltar el teléfono y salir corriendo para ver qué fue lo que pasó en el hospital sin dejar de terminar de explicar a la otra persona lo que realmente está pasando. Probablemente no pasó nada, sino que a lo mejor lo que le iba a decir es que, ¿qué crees? Estoy en el hospital porque mi carro se quedó sin gasolina y es enfrente del hospital y me metí a hablar por teléfono contigo allí y no había otro teléfono más que está en el hospital. No sé si me estoy explicando. Esa manera de operar es una manera que tenemos, es por causa más bien, es por causa del diseño interno que tenemos. ¿Por qué Dios nos creó de esa manera? Escribe allí, porque la realidad de Dios nos la instaló Dios adentro de nosotros. La realidad de Dios ya está dentro de nosotros. No lo olvides. Su realidad, amigos, su realidad gloriosa está dentro de nosotros. Su realidad nos habita. De su realidad estamos llenos en nuestro espíritu. Su realidad se llama Cristo. Entonces el Señor nos creó con un alma capaz, fíjense, con un alma capaz de expresar realidades. ¿Por qué? Porque la intención de Dios era que la realidad que tenemos en nuestro espíritu, nuestra alma la pueda expresar. La tragedia fue que el hombre cayó allá en el huerto del Edén. Y cuando el hombre cae en el huerto del Edén, ese hombre queda ajeno de la realidad de Dios. Amén. Cuando queda ajeno de la realidad, ¿por qué? Porque muere por causa del pecado, aunque él no muere biológicamente, pero muere en que se separa con Dios y entonces su realidad ya no está al acceso de él. Él ya no puede acceder a su gloriosa realidad. Entonces el hombre, en esa desconexión con Dios, pero con un alma que puede generar realidades, ese hombre sin Dios ha generado cantidad de realidades y es por eso que mucha gente está presa a las propuestas que le da el alma. Y yo siempre he dicho que el alma, por lo regular, un alma sin Cristo, le encanta proponernos
realidades falsas. Y cada momento, en cada circunstancia, esta alma nos propone una realidad. Pero fuimos creados, como dije, si vamos al origen, fuimos creados ¿para qué? Para manifestar la realidad de Dios. Ahora dijimos, dentro de nosotros esa realidad se llama Cristo. Y me encantaría que viéramos ahorita un pasaje rápidamente de nuestro Señor Jesús caminando aquí en la tierra, como que precisamente que lo veamos como una realidad. Él es claro, por eso vamos a ver unos aspectos de cómo Él está caminando en una realidad, y vamos a ver algo que es clave, que es lo que yo quisiera hoy que absorbiéramos de esto que vamos a leer. Vamos a Marcos capítulo 5 y vamos a ver a Jesús, cómo Jesús, que es esta realidad que ahora está en la tierra manifestándose, cómo es que Jesús procura, escuchen esto y aquí está la clave, cómo es que Jesús procura atraernos a su realidad. Un alma sin Cristo, dice Yoki, expresa lo que tiene. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Ahí está abierta. ¿Qué es lo que tiene? Un alma sin Cristo expresa lo que tiene. ¡Wow! Fíjense, vamos entonces a Marcos capítulo 5. Marcos 5, y vamos a leer este pasaje que muchos lo hemos leído. Yo sé que ustedes lo han leído y seguramente muchas veces. Aquí lo hemos leído. Lo hemos leído algunas veces. Amén. Ya lo tenemos. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 42. Y dice así, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Fíjense qué interesante. Va y lo busca una persona importante, una persona religiosa, una persona que conoce las escrituras, y lo busca, y cuando lo encuentra, Jairo, a Jesús, dice, luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Fíjense qué escenario. Ok, pon ahí en tus notas para poderlo poner claro. ¿Qué dijimos que es Jesús? Jesús es la realidad de Dios encarnada. Fíjense qué extraordinario. Pero se encuentra, a esta realidad llega un hombre. Y eso es lo que hoy hay un gran principio que yo creo que encontramos aquí. Pon ahí en tus notas. Dios no quiere, fíjense, Dios no quiere transformar mi realidad. Dios no quiere transformar mi realidad. Él no quiere venir a mi realidad. Dios no quiere ni transformar mi realidad, escuchen esto, ni tampoco Él quiere venir a mi realidad. Él quiere que yo vaya a su realidad. Amén. Él quiere que yo, ¿qué? Él quiere que yo vaya a su realidad. Y entonces, aquí vemos esto. Por eso, en muchos pasajes tú vas a ver que a veces no se entiende, que Jesús lo que hace es que las personas vengan a su realidad. Y eso tiene sentido. Ahorita voy a explicar, al final voy a explicar por qué tiene mucho sentido que el Señor, otra cosa que te va a ayudar, no está interesado en meterse en tu realidad para cambiarla. La propuesta de Dios, ponlo ahí también con letras grandes, la propuesta de Dios es: ven a mi realidad. La propuesta de Dios es: ven a mi realidad. Entonces, cuando está Jesús
en medio de una gran multitud, viene este hombre llamado Jairo, se postra a sus pies y le ruega: mi hija está agonizando, te pido que vengas, que pongas la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Hasta ese punto, la hija de Jairo era una realidad que estaba enferma, es una realidad que estaba muy grave, estaba agonizando, él mismo la había visto, pero él busca a Jesús para que Jesús vaya a su casa, la sane y su hija pueda vivir. Y cuando Jesús va con él, aquí está lo interesante también. Seguía la multitud alrededor de él y le apretaban, pero viene otra mujer, otro ejemplo, dos personas, y que yo voy a llamarlo así, dos personas que están siendo también entrenadas en cómo te acercas a esa realidad. Porque viene una mujer que tiene más de 12 años, que padece flujo de sangre, que había sufrido mucho y había gastado mucho en médicos, y todo lo que tenía lo había gastado en tratar, fíjense, en tratar de sanar una enfermedad que, vuelvo a decirlo, también es una enfermedad real, tan real como el problema de la hija de Jairo. Tan real la enfermedad de la hija de Jairo, que la hija de Jairo estaba agonizando, tan real la enfermedad de esta mujer con flujo de sangre, que había gastado todo su dinero en médicos, todo su dinero. Yo no sé cuántos de aquí hemos gastado en médicos tanto dinero, y muchas veces hemos gastado mucho por no creer en su realidad. Por eso yo te digo que decisiones todos los días, tú vas a estar enfrente de dos propuestas: la propuesta que te está proponiendo la tierra y la propuesta que te está poniendo el Señor. Lo que te propone la tierra puede ser muy real, no es que Dios diga: no hagas caso a eso que no existe. Esta mujer que tenía flujo de sangre, tenía 12 años con ese flujo de sangre, y si la habían atendido médicos por tanto tiempo y ella se había gastado todo, significa que los médicos obviamente no habían podido sanarla, y era una enfermedad real. Yo lo que quiero que pongamos, porque a mí me hizo mucho sentido, porque a veces nosotros pensamos: no, bueno, yo estoy en la realidad de Dios y entonces aquí no me importa lo que pase. No, en esta realidad terrenal sí pasan muchas cosas, sí suceden muchas cosas y son reales, pero el Señor lo que quiere es que nosotros caminemos en su realidad. Y eso está extraordinario. ¿Por qué? Porque esta mujer, por ejemplo, ¿qué hace? Aún gastando todo lo que tenía, e incluso no mejoraba, sino empeoraba. Ven lo que dice el versículo 27: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. O sea, ella se abre paso. Obviamente nosotros sabemos que la condición en la que ella va no es correcta, en el sentido de que ni la ley permitía que ellas pudieran mezclarse entre las personas por el flujo de sangre que tenía. Creo que la ley las declaraba como inmundas también. El caso es que ella arriesga y ella va y busca y toca a Jesús. Jesús se detiene, porque cuando esta mujer toca su realidad, entonces ese Cristo, ese Jesús le sana. Qué extraordinario milagro. Se han hecho canciones, se han hecho muchas imágenes y muchos escritos poéticos de esa escena, pero sin duda extraordinario cómo toca a Jesús, como ella dice: si tan solo tocare su manto, seré sanada, dice ella. Y se han hecho hasta canciones de que si tan solo tocare el borde de su manto. Nosotros no tocamos el borde de su manto, nosotros estamos dentro de él. No tocamos su manto, nosotros estamos dentro de él. Eso es extraordinario y eso es maravilloso. Esta mujer toca
tan solo esa realidad, y esa realidad le sana. Pero no olvidemos que Jesús está atendiendo a Jairo. Jesús está atendiendo a Jairo. Jairo tiene el tiempo contado, sabe que cada minuto es oro, sabe para Jairo cada segundo, cada que una persona se le atraviesa a Jesús es un problema para él, porque cada minuto cuenta. Su hija está agonizando. Jesús aquí hasta se detiene porque dice, alguien me ha tocado. Seguramente Jairo ha de haber dicho, no te detengas, no, si todos se están tocando, es más, yo te estoy abriendo espacio para que vayamos rápido, mi hija se está muriendo. Pero esta mujer toca su realidad, extraordinario, esta mujer toca su realidad. Y ya lo dije, para que no pensemos, Señor, hoy yo te quiero tocar, olvídate de eso. En este tiempo, para poner mejor la imagen, en este tiempo que estamos leyendo, la realidad llamada Cristo no está dentro de las personas. La realidad que es Cristo no está dentro de las personas. Repito, la realidad que es Cristo no está dentro. La realidad que es Cristo está en el cuerpo de Jesús. Ellos, para poder acceder a esa realidad, por eso tenían que ir a Él, y en este caso esta mujer en fe tocarlo. Y esta mujer lo toca. ¡Qué extraordinario! Entonces, toca esa realidad y entonces Jesús obviamente se detiene, y entonces esa realidad trae salud a esta mujer. Y vamos a ver cómo sucedió. Versículo 29 dice, y enseguida que esta mujer tocó ese manto, el manto de Jesús, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de este azote. ¡Qué extraordinario! O sea, la realidad de Jesús, esa realidad gobernó, ¿verdad? Esa realidad trajo salud a su cuerpo, y entonces quedó sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y tú ves que todos te están apretando, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho, y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¡Wow! Extraordinario, extraordinario. Pero imagínense para Jairo, que él sigue esperando, él quiere llevar rápidamente a Jesús, su hija se está muriendo, pero Jesús está caminando en la realidad divina. ¡Qué maravilloso! Jesús no se está tardando. Quiero decirte una cosa, Jesús no se está tardando contigo. Él te está entrenando en su realidad. Él está esperando que tú vayas a su realidad. Él no tiene problema para arreglar ningún problema que tú tengas. Para Él no es difícil. Ninguno de los problemas que tenemos, para Él no es difícil. Él no tiene ningún problema para solucionar cualquier circunstancia. Él lo único que está esperando es que entremos a su realidad. Es que nos ajustemos a su reloj. Es que entendamos su tiempo. Es que caminemos en su verdad. Amén. Eso es lo único que el Señor está esperando, y muy probablemente, te voy a decir algo, muy probablemente te está entrenando, muy probablemente te está entrenando para gobernar, porque ese es el propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra. Entonces, no olvidemos que allí está este hombre. ¿Cuántas veces ha pasado que una persona tiene una grande necesidad, una enorme necesidad? Fíjate qué contraste. Jairo tiene una enorme necesidad, pero inmediatamente se da cuenta que el Señor sana a otra mujer. Eso en ese momento le debió de haber dado muchísimo gusto en ese momento, pero cuando él está viendo este milagro que sucedió, cuando Jairo ve que esta mujer es sanada, y seguramente en ese momento se alegra y dice, no hay ningún problema, si sanó a esta mujer, sin problema puede sanar a mi hija, no hay ningún problema. Oh, Él tiene el poder, Él lo puede hacer.
Pero en ese momento, y dice así el versículo 35, y mientras él aún hablaba, mientras Jesús aún hablaba y Jairo estaba más confiado, más fuerte, más lleno de fe, en su mejor momento, en el momento en donde se siente más robusto, en ese momento vinieron de su casa, como dice el versículo 35, y vinieron de casa de Jairo diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¡Wow! O sea, la peor noticia que una persona, creo yo, puede esperar recibir. Oye, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más? ¿Para qué entretienes aquí al maestro? ¿Por qué quieres llevártelo? Mira, aquí estamos todos y nos está bendiciendo. Mira este milagro. No tiene sentido que vaya a tu casa. Tu hija ha muerto. Ahí está la realidad de Jairo. Mientras él podía haberse gozado y de ver lo que está haciendo Dios alrededor, para él es el peor momento porque está recibiendo la peor noticia. Yo no sé cuántos de aquí han recibido una mala noticia en algún momento y han experimentado lo que se siente cuando viene una mala información, una mala noticia. Y no es que sea una noticia mentirosa, porque era real. La hija de Jairo había muerto. Personas que la vieron morir habían ido a informarles, ya murió. O sea, y había un alboroto porque había muerto. Jairo era una persona importante. No era un asunto de que no te preocupes, no ha muerto, están equivocados. No, sí murió. Esa niña realmente había muerto. Y ahora le informan a Jairo, le dan información de esa realidad. Pero maravilloso nuestro Señor Jesús. Porque ¿qué es lo que hace? Pero Jesús, me gusta ese pero, versículo 36. Pero Jesús, y ese es el pero de Dios hoy para ti. Pero el Señor, cuando vio lo que te dijeron, cuando vio lo que le dijeron a Jairo, cuando él escuchó la noticia sobre su hija, sobre esa realidad, cuando Jesús oyó lo que se decía, toma Jairo, lo toma, lo abraza y le dice, hey Jairo, hey, y te dice Dios a ti, no temas, no tengas miedo, solo cree solamente, no tengas miedo, hey, tranquilo, no tengas miedo, solamente cree, no temas, solo cree. Pon en tus notas. Esa es una gran llave para poder acceder y permanecer en su realidad. No temas, solo cree. No temas, solo cree. Y no permitió, y me gusta, porque Jesús guardando a Jairo, para que Jairo permanezca en su realidad. Acuérdate, la realidad es en ese momento es Jesús. La realidad no la tiene dentro, en ese momento es Jesús. Entonces tiene que guardarlo a Jairo para que él no salga de esa realidad. Dice, no tengas miedo, solo cree. Entonces no permitió Jesús que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, a la casa de Jairo, y cuando ve el alboroto y que todos lloraban y se lamentaban, vuelve a guardar a Jairo de esa realidad y cuando él entra, él les dice, ¿por qué hay tanto alboroto y por qué lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Él está fortaleciendo a Jairo en la realidad que es él mismo. Sin embargo, fuera de esa realidad, se burlaban de él. Mas él, guardando a Jairo, echando fuera a todos, toma a Jairo y a su esposa y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y los demás, los que estaban fuera de esa realidad, se espantaron grandemente. ¡Wow!
Dios, escribe, nos lleva a su realidad. Escribe, Dios nos guarda en su realidad. Escribe, Dios nos fortalece en su realidad. Su palabra, escribe, su palabra nos edifica en su realidad. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos que Él nos quiere introducir a su realidad? ¿Por qué? Porque, mira, es en ese lugar, es en esa realidad donde tú vas a poder tener paz. Es allí, en esa realidad, donde tenemos que edificar esta mente espiritual. Isaías 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz. Fíjate, tú guardarás en completa paz. Isaías 26, 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En otras palabras, cuyo pensamiento es tu realidad. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado, porque ha creído en tu realidad, porque ha creído en tu verdad. Acuérdate que es importante lo que sucede en nuestra mente. Ya lo hemos hablado cuando estuvimos trabajando sobre la mente de Cristo, porque la mente, como acabo de decir, crea realidades. Por eso, Proverbios 23:7, escribe allí, Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así como una persona piensa en su corazón, así esa persona va a actuar. Esa va a ser su manera. Lo que haya, la realidad que crea, esa va a ser la realidad en la que él va a operar. Qué extraordinario, porque me encantó ver cómo Jesús guarda a Jairo en su realidad. Si no guarda Jesús a Jairo en su realidad, a Jairo, lo primero que le hubiera sucedido cuando le dan la información de tu hija ha muerto es entristecerse, seguramente llorar en ese momento y salir corriendo, aunque ya no tiene sentido porque ya murió, hacia su casa y lamentarse como todos estaban lamentando. Pero el Señor lo guarda y le dice, Jairo, hey, no temas y escúchame, solo cree. No escuches otra cosa, solo escúchame, solo cree. Filipenses 4, versículo 7. Filipenses 4, versículo 7. Y yo sé, estoy convencido que el Señor le está hablando a muchas personas y muchas más que van a escuchar esto. Te voy a decir una cosa importantísima. La gran parte de los problemas, la mayoría de los problemas que todos vivimos en este tiempo tienen que ver porque no importa que seamos cristianos, evangélicos de hace 5, 10, 15 años, la mayoría de nuestros problemas son porque no creemos en la realidad de Dios y porque hemos abrazado la realidad terrenal, aunque conozca la Biblia, aunque la Biblia sea lo que yo lea todos los días. Hay que ser sinceros. La verdad es que somos muy teóricos y el Evangelio no es teórico. El Evangelio es una novedad de vida. Nos introduce a una nueva realidad. Y todos los días, chicos, familia, todos los días tomamos decisiones o a una realidad terrenal o a la realidad eterna de nuestro Señor Jesucristo. Eso sucede todos los días en nuestra vida. No sucede cada domingo, ni sucede cada que te pasa algún acontecimiento difícil. No, chicos, sucede todos los días. Todas las decisiones que estamos tomando están siendo tomadas o en la realidad de Dios o en la realidad terrenal. ¿Cuál es la realidad que nos gobierna? Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, fíjense, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Subraya esas cuatro últimas palabras. Pensamientos en Cristo Jesús. Guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así como Jairo,
Tú y yo estamos todos los días en una decisión. ¿Es la realidad de Dios o es la realidad terrenal? Todos los días estamos viviendo, escribe allí, todos los días vivimos lo que creemos. Esa es la verdad. Estamos viviendo la realidad que estamos creyendo. Sería una muy buena. Estamos viviendo la realidad que estamos creyendo. Pero ¿por qué Dios entonces nos está entrenando para vivir en su realidad? Pon en tus notas, ¿por qué Dios nos está entrenando para vivir en su realidad? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9. Segundo de Corintios 4, del 7 al 9 dice, porque tenemos este tesoro, vean en la versión internacional, porque tenemos este tesoro, tremendo tesoro, en vasijas de barro, para que se vea, eso me encantó en esta versión, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros, para que se vea. El Señor nos entrena a su realidad porque es la manera en que Él se ve. Repito, el Señor nos está entrenando para que nosotros vivamos su realidad porque es la manera en que Él se ve. ¿Cómo se ve Cristo? ¿Cuándo se ve Cristo? ¿De qué manera se ve Cristo? Él se ve cuando estamos nosotros creyendo su realidad y viviendo en ella. Entonces es allí donde esto que tenemos dentro, que es Cristo, que es su realidad, pero que está en un tesoro, en un vaso de barro, cuando este tesoro se manifiesta, entonces es allí donde Él se puede ver. En su realidad, escribe, somos inconmovibles. Amén. En su realidad somos inconmovibles. En su realidad nos mantenemos firmes. Allí estamos firmes. ¿Por causa de qué? De que vemos lo eterno. Y ver lo eterno es ver lo consumado. Ver lo eterno es ver y saber y conocer el final de las cosas. Saber que hemos vencido. Por eso somos más que vencedores. Saber que a pesar de cualquier circunstancia terrenal, estamos en pie y no por nosotros, sino por el Señor que nos hace estar de pie. ¿Por qué nos tiene que entrenar en su realidad? Escribe, porque todas nuestras realidades, las realidades que creamos, nuestras realidades humanas y terrenales, ojo, fíjate, todas las realidades humanas y terrenales tienen una característica: nos desconectan de la realidad de Dios, nos desconectan de nuestra comunicación con Dios. Todas las realidades humanas tienen la capacidad de cortar nuestra comunicación con Dios. ¿Y saben por qué? Porque nosotros les hemos dado a esas realidades nosotros les hemos otorgado esa capacidad. Las falsas realidades, cuando nosotros las creemos, nos desconectan de la realidad de Dios. Nos desconectan incluso de comunicarnos con Él. ¿Por qué nos tenemos que entrenar en esta realidad? Escribe, porque todo lo que Él nos ha prometido está en su realidad. Porque en su realidad ya está consumado. Ya no es una promesa, ya es un hecho. ¿Por qué? Porque su sabiduría está en esa realidad. ¿De dónde tomamos, fíjense, y de dónde podemos sacar la sabiduría para operar sabiamente en esta tierra? De su realidad. Eso no es un asunto de nuestra capacidad humana, es de su sabiduría, de esa gloriosa sabiduría eterna en la cual Él nos participa, pero esa la adquirimos y operamos en ella en su realidad. ¿De dónde adquirió José la sabiduría para poder administrar lo que tenía que administrar en Egipto? De Dios, de poder haber visto lo eterno, y aunque no tenía lo eterno dentro y nosotros sí lo tenemos, pero lo vio y lo creyó. De allí él pudo absorber esa sabiduría. ¿Para qué? Para administrar lo que tenía enfrente. Lo que nos ha prometido, sus bendiciones, su sabiduría,
su fuerza, su poder, su salud, su propósito se encuentran en su realidad. Su propósito tú lo vas a encontrar en su realidad, no lo vas a encontrar en esta tierra. Porque en esta tierra puede parecer que caminas o vives como un fracasado o como alguien que su vida no tiene sentido. Pero en su realidad te vas a dar cuenta y vas a poder apreciar y disfrutar cómo el Señor envió a su Hijo para poder rescatarte a ti y poder insertarte en su propósito, y ahí te vas a poder dar cuenta de qué importante eres tú en el cumplimiento de su propósito. Entonces la manera, y ahí lo voy a decir así, la manera de liberar todo eso, sus bendiciones, su sabiduría, su fuerza, su salud, la manera de que todo eso detone en esta tierra, la manera de poder liberar todo eso, esas bendiciones, es en su realidad. No en la nuestra, en su realidad. Creyendo en su realidad, caminando en su realidad. ¿Por qué le interesa al Señor entrenarnos en su realidad? Porque su realidad, es eterna. Su realidad es eterna. A diferencia de lo que la religión ha hecho, que la religión nos llenó de experiencias espirituales, pero temporales, esto no es una experiencia. Sería muy bueno que pusieras allí: la vida de Dios en nosotros no es una experiencia. No son experiencias momentáneas de cómo me acuerdo, yo no sé quiénes vivieron esto, yo lo digo, no me da pena, de que teníamos un culto bien chévere, un gran culto. ¿Cuántos experimentaron un cultazo? Que hasta hablamos a los cuates, a los de la alabanza, yo les hablaba y, oigan, qué padre, qué chido ministraron, no estuvo genial, ¿no? Vamos por más, y ahí andábamos adorando nuestros cultos de lo hermoso que estuvieron, pero rápidamente, la realidad terrenal nos aterrizaba. Fíjense, nos aterrizaba. Así es, la vida de Dios en nosotros no es una experiencia, la vida de Dios en nosotros no es una experiencia, es una realidad eterna, permanente. Pero vuelvo al punto que estaba. Pero ¿cuántos experimentaron ese culto glorioso? Pero el lunes ya la realidad terrenal te puso de rodillas y te sometió. Sometió tu carácter, sometió tus finanzas, sometió tu familia y te sometió en todos los sentidos. Entonces, a ver, esto no es. Por eso yo dije, no es. El evangelio pienso yo que se puede vivir de tres formas: teórico, religioso y en una realidad. Pero el evangelio es la realidad. El evangelio es la realidad. Hay que pedirle al Señor que nos entrene para verlo así. Amén. O sea, eso no, tampoco sería muy aventurado pensar que, con una enseñanza ya entendí. No. ¿Saben qué he visto? Que el Padre bueno, nuestro buen Padre, se encarga de enseñarnos eso. Él te va a mostrar cómo esta vida a la que te trajo, es la verdad, es la realidad, y esta realidad gobierna. Entonces, yo puse aquí, ¿cuántos disfrutamos un domingo explosivo? Un domingo explosivo, pero un lunes deprimido. Por eso, para ser estables, estabilidad, una verdadera estabilidad emocional, solamente la vamos a encontrar cuando la fuente es nuestra realidad espiritual. Repito, una verdadera estabilidad emocional solamente se adquiere cuando estamos, ¿dónde? Cuando estamos gobernados por nuestra realidad espiritual. Cuando nuestra realidad espiritual es la fuente, cuando mi realidad espiritual es lo que creo, cuando la realidad de Cristo es la que vivo, entonces soy estable. No me importa que el domingo no haya estado tan explosivo, o que no haya llegado toda la gente que yo quiero, o no me importa que esté mi empresa con ganancias bajas,
o no me importa que no esté en el mejor momento en mi familia, pero sé que en mi realidad eterna, allí puedo encontrar la paz, y no solo la paz, las respuestas y las soluciones para la problemática que yo esté viviendo día a día. La realidad de Dios es en su reino, es en Cristo, es en lugares celestiales. Gracias, Mirna, así es. Gracias por el aporte, eso está muy bueno. La realidad de Dios está en su reino, esa es tu realidad. Está en Cristo, es su realidad. Está en los lugares celestiales. Tu realidad posicional son los lugares celestiales. Eso está extraordinario. Entonces, otro motivo por el cual necesitamos ser entrenados es porque esto se trata de lo que Dios desea. Pon allí, esto se trata de lo que Dios desea. Si tú no accedes a su realidad, te voy a decir, aunque seas cristiano, estarás viviendo lo que tú quieres vivir, estarás caminando hacia donde tú quieres ir y estarás deseando lo que tú quieres, lo que tú anhelas. A menos, eso se rompe solo cuando accedemos y nos damos cuenta que esto se trata de su realidad. En su realidad es donde nosotros nos damos cuenta que es lo que Dios desea. No se trata de lo que nosotros deseamos, sino de lo que Dios desea. Otro motivo por el cual necesita ser entrenado, escribe allí, es porque tenemos la costumbre, una mala costumbre, de que aun cuando queremos que Dios cambie cosas, pero que no nos cambie a nosotros. Ese es el problema de nuestras realidades. Que cuando le pedimos a Dios que Él nos cambie, que Él cambie nuestras realidades, queremos que cambie nuestra realidad, pero que no nos cambie a nosotros. Y escribe en la realidad de Dios, lo glorioso de esa realidad es que somos transformados nosotros. Entonces, una de las malas costumbres es que preservamos muchas cosas de nosotros. Queremos que Dios actúe sin soltar nuestros recuerdos, sin soltar nuestras experiencias, y debemos de recordar que Él, escribe esto, Él nos quiere a nosotros y nada más a nosotros. Pon en tus notas, te puede servir, Dios me quiere a mí. Dios me quiere a mí. Y solamente a mí. Él me quiere a mí. Sumergirnos, escribe, en su realidad, es aprender a reconocer nuestra verdadera identidad en Él. Solamente allí nos vamos a dar cuenta quiénes somos nosotros. Solamente allí nos vamos a dar cuenta de nuestras capacidades, de todo lo que ha sido impartido en nosotros, porque allí vemos mejor a Cristo. Allí nosotros podemos reconocer nuestra verdadera identidad en Él y aprender a desprendernos de todo aquello, fíjate, de todo aquello que nos frena. Desprendernos de todo aquello que nos frena. ¿Dónde puede suceder esto? ¿O dónde sucede eso? ¿Dónde nos desprendemos de todo lo que nos frena? En la realidad de Él. Pero para eso tenemos que desprendernos de nuestras realidades. Porque nuestras realidades tienden a conservar lo nuestro, tienden a conservar lo antiguo, y esta es una novedad de vida. Quise poner unos ejemplos, fíjense, de cómo Jesús atrajo a personas a su realidad. Uno de ellos, la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Con Pedro, con Simón, cuando él lo llama, pero él primero le muestra, fíjense, le muestra la diferencia. Ellos habían pescado toda la noche, eso lo encuentras en Lucas capítulo 5, versículo 5, habían pescado toda la noche, no habían pescado nada. Después le dice, le pide prestada su barca a Jesús, y Pedro dice, pues sí te la presto, de todos modos, no hay nada de peces. Jesús estuvo predicando, ya que terminó de enseñar, le dice, oye Pedro, pues ya, gracias porque me la prestaste, pues sigue pescando. Él dice, no, yo para qué, ya no hay nada, no hay peces, toda la noche lo estuvimos haciendo. Le dice, no, echa las redes otra vez.
echa las redes. Y Pedro le dice, por tu palabra, en otras palabras, es lo mismo. Acuérdense que les hemos enseñado acá que la palabra de Dios, cada vez, escucha esto, cada vez que tú recibes una palabra de Dios, es una propuesta a una nueva realidad. No lo olvides, cada vez que tú recibes una palabra de Dios, es una propuesta a una nueva realidad. Entonces Pedro le dice, pues por tu palabra aventamos las redes. Oh sorpresa, las redes se rompían, se reventaban por la cantidad de peces. Porque una cosa es que eches las redes tú y otra cosa es que eches las redes porque el Señor habló. Qué diferente. Pero ¿dónde vas a entender, dónde vamos a escuchar que Él habló? En su realidad. Y claro, después Él dijo, wow, pues gracias, ya me diste la clave. Y Él le dice, no, pero espérame, yo te quiero en mi realidad. Ahora te saco de tu oficio. Y eso es un ejemplo, acuérdate que estoy diciendo, ahí ellos, es un ejemplo humano, porque ahí ellos no tienen la realidad dentro. La realidad es Jesús en la carne, pero ahí le dice, bueno, pero te voy a hacer pescador de hombres, y lo atrae a su realidad. Eso es lo que está haciendo, lo atrae a su realidad. ¿Se acuerdan de la hija? Otro ejemplo, ¿se acuerdan de la hija de la mujer cananea? Esa mujer que gritaba y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Su hija que estaba endemoniada. ¿Se acuerdan? Ahí está en Mateo 15:26, cuando él le dice, él no le hace caso, y le dice, no, mira, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Él le dijo, yo había enseñado sobre este pasaje, porque ella le gritaba, hijo de David, pero ella es cananea. Y él le dice, no, no vine a los gentiles, yo vine al pueblo de Dios, vine a Israel, no vine a los gentiles. Pero él le dice, y además, yo soy el pan, pero si tú puedes creer que soy el pan, entonces a lo mejor algo sucede. O sea, yo no te voy a dar lo que tú quieres, yo te tengo que traer a quien realmente yo soy. Y entonces Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y esta mujer le contesta, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras le dijo, perdón, me equivoqué, te estaba viendo como el hijo de David. No, para mí tú no vas a ser el hijo de David, porque eso eres para los judíos. Para mí tú eres el pan, y me acerco a ti entendiéndote como el pan. Entonces Jesús le dice, bingo, exacto, tú viniste a mi realidad. Yo no fui a tu realidad, sino tú viniste a mi realidad. Si me ves como el pan, entonces este pan sana a tu hija, y su hija fue sana desde aquella misma hora. Es extraordinario, extraordinario. El Señor atrayendo a su realidad a las personas. ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento? De aquel muchacho que no veía, que lo sentaban y pedía dinero y todo el mundo lo conocía porque desde que nació, él nació pues sin vista, no podía ver. Juan 9, versículo 7, Jesús le dice, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¡Wow! ¿Por qué Jesús hace esas cosas? ¿Por qué lo manda? ¿Por qué lo manda? Y se pueden imaginar, el contexto está en de que Jesús escupe en la tierra y con su saliva hace lodo, y ese lodo se lo unta en los ojos a este muchacho, se lo unta en los ojos y lo manda a que se lave. O sea, es un entrenamiento para una nueva realidad. ¡Qué extraordinario! ¡Qué maravilloso! ¡Qué extraordinario! ¿Por qué? Porque para Jesús no es ningún problema sanar cualquier enfermedad, pero lo que Él quiere es a nosotros. Él nos quiere a nosotros. Él nos quiere en su realidad, y eso es extraordinario. La realidad de Dios, escribe, y con esto terminamos, su realidad es sencillamente el ámbito para el cual ha sido creado. Mientras, te lo voy a decir así, mientras no accedas,
no conozcas, no creas en su realidad, va a haber altos grados de insatisfacción, de frustración y a lo mejor hasta de desilusión. Te voy a decir por qué. Porque tú no fuiste creado, ese nuevo ser que tú eres en Cristo, amén, esa nueva creación que eres en Cristo, no está diseñada para la realidad eterna. Está diseñada para operar, no está diseñada para la realidad terrenal. Está diseñada para la realidad eterna. Y en esa realidad eterna está diseñada esa nueva vida que tú portas. Fíjate, esa nueva vida que portas para desarrollarse en el máximo nivel. Tu hombre interior va a tener el máximo deleite cuando camina en la realidad divina. Tu hombre interior va a encontrar el máximo gozo cuando opera en la realidad de Cristo. Ahí va a encontrar tu hombre interior el máximo gozo, la paz, el deleite, el disfrute, el crecimiento y la abundancia. Y allí en esa realidad es donde el alma prospera. Es donde nuestra alma prospera. ¿Por qué? Porque nuestra alma ahora regresa al origen, regresa a tomar de la realidad eterna que hay en tu espíritu, y entonces esa alma la empieza a manifestar. ¡Wow! Y entonces esa alma empieza a ser transformada, porque empieza ¿a qué? A reproducir la realidad, no de un invento, no la realidad de lo que vio físicamente, no la realidad de lo que oyó auditivamente, sino la realidad de lo que ahora está viendo en su espíritu. Entonces, un alma que empieza a mirar esa realidad espiritual empieza a ser transformada, y esa alma empieza a manifestar esta vida tan gloriosa en Cristo Jesús. Fuimos diseñados, familia y amigos, para esa realidad. Por eso necesitas ser entrenado en esa realidad. En esa realidad va a tomar sentido todo lo que te pasa en tu vida. Y vas a poder, desde esa realidad, siempre lo he dicho, tener una mejor lectura de la vida. Es extraordinaria la realidad de Dios. Amén.